¿Cuánto llevas intentando vender y sintiendo que algo no funciona? No me refiero a que no sepas qué decir, me refiero a ese momento exacto donde tienes a la persona enfrente, sabes que puedes ayudarla y aún así algo se traba, algo falla y al final te dicen que lo van a pensar y desaparecen. Y tú te quedas ahí preguntándote qué hiciste mal. ¿Fue el precio? ¿Fue el momento? ¿Fue que no dijiste las palabras correctas? No, fue algo que nadie te ha dicho todavía. Y es esto, no te falta aprender a vender, te falta convertirte en el tipo de persona que vende sin esfuerzo, porque la venta no falla en la conversación, falla mucho antes, falla en quién eres cuando entras a esa conversación. Y eso lo vamos a resolver hoy. Quédate, porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que entiendes las ventas y, más importante, va a cambiar la forma en que te entiendes a ti mismo cuando vendes. Antes de que intentes vender cualquier cosa a cualquier persona, necesito decirte algo importante. No tienes un problema de técnica, no es un problema de estrategia, no es un problema de no saber cerrar una venta, es un problema de identidad. Sé que eso no es lo que viniste a escuchar, viniste a buscar las palabras correctas, la frase que hace que alguien diga que sí, el truco que cierra la venta. Pero si llevas tiempo en esto y sigues sin vender como quieres, o vendes pero con ese nudo en el estómago, con ese miedo de que te digan que no, entonces el problema no está en lo que dices, está en quién eres cuando lo dices. Y eso es lo que vamos a resolver hoy. Imagina que tienes una manzana en la mano, una manzana deliciosa, roja, perfecta, y hay alguien frente a ti que tiene hambre, mucha hambre. Si tú crees que esa manzana es buena, simplemente se la ofreces, no tienes que convencer a nadie, solo mostrarla. Pero si tú mismo dudas de si la manzana es buena, si no estás seguro de si está rica o no, eso se nota en tu cara, se nota en tu voz, se nota en cómo la sostienes. Las ventas funcionan exactamente igual. Cuando no estás seguro de lo que ofreces, cuando por dentro tienes dudas, lo que haces es compensar, hablas de más, justificas el precio antes de que te lo pregunten, ofreces descuentos que no tenías planeados, te pones nervioso cuando alguien dice que lo va a pensar y la otra persona lo siente, no sabe exactamente qué es, pero lo siente. La gente no compra con la cabeza, compra con lo que siente cuando está frente a ti. Si sienten duda, se van. Si sienten confianza, compran. Así de simple. Entonces todo empieza aquí, no en aprender más técnicas, en entender quién eres cuando vendes, desde qué lugar lo estás haciendo, desde el miedo o desde la certeza. Ahora hablemos de algo fundamental que cambia todo cuando lo entiendes. Toda venta existe porque hay una distancia entre donde está alguien ahora y donde quiere estar. Hay un problema, algo que duele, algo que no le gusta de su vida o de su situación, algo que quisiera que fuera diferente. Y hay un sueño, un lugar al que quiere llegar, una versión de su vida que quiere vivir. Lo que tú vendes, sea lo que sea, es el puente entre esos dos puntos. Es el camino de donde está a donde quiere llegar. Pero aquí viene el error que comete casi todo el mundo. Venden el puente sin que la otra persona haya entendido de dónde a dónde va. Es como si alguien llegara a tu puerta y te dijera: oye, te vendo este puente espectacular, mira qué bonito, mira de qué está hecho, mira cuántos años dura. Y tú no tienes ni idea de dónde está el río que tienes que cruzar. ¿Comprarías ese puente? No, porque no sabes para qué te sirve. Eso es lo que pasa cuando alguien habla de su producto antes de asegurarse de que la otra persona entiende su propio problema. Entonces, antes de hablar de lo que ofreces, tienes que hacer dos cosas. La primera es ayudar a la persona a ver de verdad qué tan grande es su problema. No por encima, no rápido, de verdad. Que entienda qué le está costando tener ese problema, qué está perdiendo cada día que pasa sin resolverlo, cómo está afectando su vida, su trabajo, sus relaciones, cómo se siente consigo mismo. La mayoría de las personas viven con problemas que ya normalizaron, que ya no sienten porque llevan tanto tiempo con ellos que se acostumbraron. Y tu trabajo es ayudarles a ver lo que están ignorando, no para asustarlos, para que despierten. La segunda es ayudar a esa persona a imaginar con claridad cómo se vería su vida cuando ese problema esté resuelto. No en general, específico, cómo se sentiría, qué haría diferente, qué dejaría de hacer, cómo se vería a sí mismo. Cuando alguien entiende de dónde viene y a dónde puede ir, tu propuesta deja de ser un gasto, se convierte en algo obvio, en algo que quieren, en algo por lo que están dispuestos a pagar. Y aquí hay algo que quiero que guardes porque es poderoso. La persona no solo te compra un resultado, te compra una versión de sí misma. No te compra sesiones de acompañamiento, te compra convertirse en alguien que toma decisiones con confianza. No te compra un plan, te compra convertirse en alguien que cumple lo que se propone. No te compra información, te compra convertirse en alguien diferente. Cuando vendes desde ahí, todo cambia. Ahora quiero hablarte de algo que es tu herramienta más poderosa en cualquier venta. No es el precio, no es la oferta, no es la garantía, es tu convicción. Imagina que tienes un problema de salud, algo que te preocupa, y vas al médico. El médico te revisa, te hace preguntas y luego te dice que necesitas una operación. Y en ese momento ves que el médico vacila, que no está seguro, que dice: bueno, sí, creo que hay que operarlo, no sé, a ver, quizás. ¿Qué sientes? Quieres salir corriendo. Ahora imagina que el mismo médico, con el mismo diagnóstico, te dice: mira,
tienes este problema, lo que necesitas es esta operación, lo hacemos así, en este tiempo, y esto es lo que va a pasar después. Mismo problema, misma solución, distinta energía. ¿En cuál confías? En el segundo, siempre. Porque la venta es una transferencia de convicción, de ti hacia la otra persona. Si tú no estás convencido de que lo que ofreces funciona, si por dentro tienes dudas, eso se va a filtrar en cada palabra que dices, y la otra persona lo va a sentir. No sabe por qué, solo siente que algo no le convence, y te dice que lo va a pensar, y nunca vuelve. Entonces la pregunta es, ¿cómo construyes esa convicción? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Entrega resultados reales. Haz un trabajo tan bueno que tus clientes no puedan callarse, que estén hablando de ti, que tengan historias reales que contar sobre cómo cambió su vida trabajando contigo. Cuando tienes eso, vender se vuelve fácil. No porque aprendiste técnicas, sino porque sabes que lo que ofreces funciona. Y eso cambia todo lo que transmites. Ahora hablemos de algo que parece un truco, pero en realidad es una verdad profunda. Cuanto más necesitas la venta, menos vendes. Cuanto menos la necesitas, más vendes. ¿Por qué? Porque cuando necesitas desesperadamente que alguien te compre, eso se nota. Se nota en cómo hablas, en cómo respondes a las objeciones, en cómo reaccionas cuando alguien duda. Es como cuando un niño quiere mucho un juguete en la tienda y se lo está pidiendo a su mamá con toda la desesperación del mundo. Y la mamá siente esa presión y se resiste. Pero cuando el niño simplemente lo mira con curiosidad, sin desesperarse, muchas veces la mamá termina diciéndole, te lo compramos. La desesperación genera rechazo, la calma genera confianza. Entonces hay que construir ese estado de calma, ese estado donde si esta persona compra, genial. Y si no compra, tampoco pasa nada porque hay más personas. Y ese estado viene de 3 cosas. La primera es saber con claridad qué transformación produce lo que ofreces, no en general, específico. ¿Qué cambia exactamente en la vida de alguien cuando trabaja contigo? Esa claridad te da una confianza que ningún curso de ventas te puede dar. La segunda es tener suficientes personas interesadas en lo que haces. Cuando tienes una sola persona que podría comprarte y esa persona duda, el miedo es enorme. Pero cuando tienes 10 personas interesadas y una duda, la sensación es completamente diferente. Por eso, el marketing no es separado de las ventas, son la misma cosa. La tercera, y esta es la más importante, es trabajar tu identidad como vendedor, porque la mayoría de personas que tienen problemas vendiendo, están vendiendo desde un lugar de inseguridad, desde el miedo a que si la otra persona dice no, eso significa que ellas no valen, que lo que ofrecen no sirve, que no son suficientes, y eso es un problema de identidad, no de técnica. La persona que vende bien no es la que aprendió las palabras correctas, es la que construyó una identidad de alguien que sabe que tiene algo valioso, que puede ayudar y que le da igual si ese cliente en particular compra o no. No desde la arrogancia, desde la certeza. Hay una diferencia enorme. La arrogancia necesita demostrar algo, la certeza no necesita demostrar nada. Ahora hablemos de cómo se ve una buena conversación de ventas en la práctica, porque sí hay una estructura, pero la diferencia no está en los pasos, está en desde dónde los ejecutas. La mayoría de vendedores piensan en la conversación de ventas como un proceso para llevar a la persona a decir que sí, y eso hace que cada pregunta que hacen, cada respuesta que dan, esté cargada con la tensión de cómo hago que esto avance hacia el cierre. La otra persona lo siente y se resiste. La forma correcta de pensar en una conversación de ventas es como un médico con su paciente. El médico no está pensando ¿cómo convenzo a este paciente de que se opere? Está pensando ¿qué está pasando aquí? ¿Qué necesita realmente esta persona? ¿Qué tiene sentido recomendar dado lo que está viviendo? Esa es la mentalidad, y esa mentalidad cambia todo. Empieza con conexión real, no el tipo de conexión falsa donde le preguntas cómo estás, pero ya estás pensando en cuándo vas a hablar del producto. Conexión de verdad, curiosidad genuina por la persona que tienes enfrente. Si lo que ofreces te importa y las personas a las que ayudas te importan, eso va a ocurrir naturalmente. Después viene el diagnóstico, y aquí es donde la mayoría falla, porque hacen 1 o 2 preguntas y ya quieren hablar de la solución. El diagnóstico verdadero va en capas. No qué problema tienes, sino cuánto tiempo llevas con eso, qué has intentado antes, por qué crees que no ha funcionado, qué te está costando en tu vida seguir donde estás, qué pasaría si dentro de un año sigues exactamente igual. Esas últimas preguntas son las más poderosas porque hacen que la persona conecte con las consecuencias reales de no resolver el problema, y esa conexión es lo que activa el deseo genuino de cambiar. Después del diagnóstico del problema, preguntas por la visión. ¿Cómo se vería tu vida si en 6 meses esto estuviera completamente resuelto? Y la dejas hablar, que construya la imagen con sus propias palabras, porque cuando alguien articula su propio deseo, lo que está haciendo es convenciéndose a sí mismo, no tú diciéndole lo que va a conseguir, él diciéndote lo que quiere conseguir. Eso es lo más poderoso que existe en ventas, hacer que la persona se venda a sí misma. Solo en ese momento presentas lo que ofreces, y lo presentas en función de lo que acaban de describir.
no las características de tu programa, sino cómo lo que ofreces ataca directamente lo que ellos dijeron que es su problema. Basado en lo que me estás contando, lo que necesitas es esto. El proceso es este. Esto es lo que va a cambiar específicamente para ti. Y cuando llega el momento de la decisión, la pregunta no es, ¿la compras? La pregunta es, basado en todo lo que hablamos, ¿esto tiene sentido para ti? Y después de esa pregunta, silencio. Dejas que la persona procese, que responda. Sea cual sea la respuesta, la recibes desde la calma. Ahora hablemos de algo que nadie conecta y que es fundamental. La razón por la que muchas ventas fallan no está en la conversación de ventas, está en lo que pasó antes, en el marketing. Cuando tu contenido habla de lo que haces antes de hablar del problema que resuelves, llegas a las conversaciones con personas que no entienden por qué te necesitan. Cuando tu contenido es tan general que cualquiera podría ser tu cliente, llegas a las conversaciones con personas que no son las correctas. Y venderle a alguien que no es tu cliente ideal es el trabajo más duro que existe, porque ninguna técnica puede compensar eso. El contenido que funciona de verdad no entretiene, diagnostica, nombra el dolor con tanta precisión que la persona correcta se mira al espejo y dice, este soy yo. Cuando tu contenido hace eso, las personas que llegan a hablar contigo ya saben que tienen un problema, ya saben que necesitan resolverlo. Solo necesitan saber si tú eres la persona correcta para ayudarles. Y eso es una conversación mucho más sencilla. Y ahora quiero terminar con lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Vender es la forma más honesta de servir. Si tienes algo que realmente ayuda a las personas, si lo que ofreces genera resultados reales, entonces no vender es egoísta. Eso puede sonar fuerte, pero piénsalo. Hay personas afuera que tienen el problema que tú resuelves, que llevan tiempo sufriendo con eso, que han intentado cosas que no les han funcionado, que si supieran que existes y que puedes ayudarles, agradecerían que se lo dijeras. Y tú, por miedo al rechazo, por incomodidad con el dinero, por inseguridad con tu propio valor, estás callada o estás vendiendo de una forma tan vacilante que nadie te toma en serio. Eso es egoísmo disfrazado de modestia. El vendedor que genuinamente sirve no tiene miedo al rechazo, porque no está pensando en sí mismo, está pensando en el cliente. Está pensando, ¿puede esta persona beneficiarse de lo que ofrezco? ¿Es este el momento correcto para ellos? ¿Tengo realmente la solución a lo que están viviendo? Cuando vendes desde esa pregunta, no estás vendiendo, estás sirviendo. Y el servicio genuino genera confianza de una forma que ninguna técnica puede replicar. Esa es la identidad que necesitas construir, no la del que sabe manejar objeciones, no la del que tiene el script perfecto, la del que tiene tanta claridad en el valor de lo que ofrece, tanta convicción en su capacidad para ayudar y tanta orientación genuina al servicio del otro, que vender se convierte en algo natural, en algo que fluye, en algo que no sientes que estás haciendo, porque simplemente estás siendo quien eres. Ese es el trabajo más importante que existe en ventas y es el que muy pocos están dispuestos a hacer porque es más cómodo buscar el script, buscar la técnica, buscar el atajo, pero no hay atajo, hay identidad o no hay venta sostenible. Ahora bien, todo lo que te acabo de explicar, todo ese trabajo de identidad que necesitas hacer para que las ventas fluyan, para que dejes de vender desde el miedo y empieces a vender desde la certeza, eso tiene un proceso que yo diseñé después de años trabajando con personas que tenían exactamente este problema. Se llama reinicio de identidad y dura 7 días, no 7 meses, no un año, 7 días. Y quiero explicarte qué es de la forma más simple posible. Imagina que tienes una computadora que lleva años acumulando archivos viejos, programas que ya no sirven, virus que se fueron metiendo sin que te dieras cuenta. Y la computadora va lenta, se traba, no funciona bien, no porque sea mala computadora, sino porque tiene mucha basura dentro. Eso eres tú ahora mismo vendiendo. No eres un mal vendedor, no es que no tengas talento, es que llevas años acumulando creencias que no son tuyas, miedos que aprendiste, historias que te contaron sobre el dinero, sobre vender, sobre lo que significa pedir algo a cambio de lo que sabes. Y toda esa basura está haciendo que vayas lento, que te trabes, que no funciones como sabes que puedes funcionar. El reinicio de identidad es exactamente eso, un reinicio. En 7 días trabajamos juntos para sacar esa basura y reemplazarla por algo nuevo. El primer día entiendes de dónde viene el miedo a vender, no para analizarlo eternamente, para verlo claro y soltarlo. El segundo día, identificas el valor real de lo que ofreces, no el que crees que tienes, el que realmente tienes, porque la mayoría subestima enormemente lo que es capaz de dar. El tercer día, construyes la claridad del cliente que quieres ayudar, no en general, específico. ¿Quién es esa persona? ¿Qué problema tiene? ¿Qué quiere? ¿Por qué todavía no lo tiene? El cuarto día, trabajas el lenguaje, cómo hablar de lo que ofreces de una forma que la persona correcta lo sienta como algo hecho exactamente para ella. El quinto día, construyes la estructura de la conversación, no un script para memorizar, una secuencia de intenciones que puedas hacer tuya completamente. El sexto día, trabajas el desapego, ese estado de calma desde el que necesitas vender, cómo construirlo, cómo mantenerlo, cómo recuperarlo cuando se va. Y el séptimo día, lo integras todo, no en teoría, en práctica real, con una conversación real.
real, para que salgas del proceso no solo sabiendo más, sino siendo diferente, porque esa es la diferencia entre información e identidad. La información te dice qué hacer, la identidad cambia quién eres, y cuando cambias quién eres, lo que haces cambia solo. No te falta aprender más de ventas, te falta ser el tipo de persona que vende desde la certeza. Y eso empieza aquí, en 7 días, con el reinicio de identidad. Si esto resuena contigo, si te reconociste en algo de lo que te dije hoy, si sientes que el problema de tus ventas no está en la técnica, sino en algo más profundo, el link para saber más está aquí abajo. Nos vemos adentro.